A continuación veremos la clasificación de las ruedas dentadas, con respecto a la posición de su eje y tipo de dentado. La primera clasificación que veremos será de ejes paralelos. Esta puede ser dentados o de dientes. Dentado. Si es interior, una rueda irá en el interior de otra. Una rueda con dentado interior y otra con dentado exterior. Los engranajes interiores suelen ser impulsados por un piñón o un engranaje pequeño con pocos dientes. Exterior, ruedas con dientes hacia afuera. Otra clasificación de los ejes paralelos es según sus dientes. Engranajes cilíndricos de dientes rectos. Generan carga de reacciones radiales en el eje y transmiten potencia a través de los ejes paralelos. Este tipo de engranajes es más sencillo y barato y suele emplearse para velocidades pequeñas y medias, ya que generan ruido cuando aumenta su velocidad. Por ejemplo, acá vemos en la caja de cambios de una motocicleta. Engranajes cilíndricos de dientes helicoidales. Su dentado es oblicuo en relación al eje de rotación y trasladan mayor movimiento a más velocidad que los engranajes cilíndricos rectos. Son más fluidos y silenciosos, pero a cambio requieren un mayor engrase y se desgastan más. Estos engranajes deben proporcionar un alto nivel de fiabilidad operativa en condiciones difíciles, como entornos calientes, húmedos y polvorientos, a velocidades muy bajas y a cargas pesadas. Un engranaje helicoidal más pequeño puede transmitir la misma carga que un engranaje recto más grande. Acá lo vemos en una caja de cambios de velocidad de un auto. Engranaje doble helicoidal. Combinan la hélice derecha e izquierda. Una rama simétrica genera un empuje opuesto e igual. Un engranaje de doble hélice sufre únicamente la mitad de error de desplazamiento que el de una sola hélice o del engranaje recto. La principal desventaja de utilizar el engranaje doble helicoidal es la fuerza axial que este produce. Para contrarrestar esta acción se tiene que colocar una chumacera de soporte axialmente y transversalmente al árbol. Encontramos este tipo de engranajes en la caja reductora naval. Muy buenas tardes, mi nombre es Gino Rociano y procederé a realizar la explicación de los engranajes concurrentes con ruedas cónicas. Los engranajes cónicos son engranajes diseñados para realizar la transmisión de movimientos entre ejes concurrentes. En su disposición geométrica, están basados en un cono primitivo y entre sus características fundamentales tenemos que el diente está inscripto en un cono, generando diente a diente una concurrencia hacia un punto. De esta manera, los dientes dejan de ser paralelos entre ellos. Otra característica fundamental es la variación de su módulo, yendo desde un módulo mayor en la circunferencia exterior hacia un módulo menor a medida que la disposición del diente se acerca al eje. A raíz de esta característica, en la industria se brinda una estandarización para asegurar la correcta fabricación de este tipo de engranajes, ya que si no se pusiera una limitante lógica a la disposición de los dientes, estos serían imposibles de fabricar o, en cuyo caso de su realización, no serían capaces de resistir los esfuerzos requeridos. Como punto característico a resaltar, remarco que la relación de transmisión de estos engranajes no solo se da a través de su circunferencia primitiva, en este caso la base de los conos, sino también a raíz de los ángulos de los mismos. Tenemos diferentes tipos de engranajes, podemos dividirlos según la disposición del eje, en donde encontramos ejes a 90 grados con ruedas iguales, ejes a 90 grados con ruedas desiguales, ejes distintos de 90 grados o de corona plana y piñón cónico. Podemos diferenciarlos también según el tipo de dientes. Tenemos engranajes de dientes rectos. Este tipo de engranajes presenta una disposición recta de sus dientes, la cual requiere que el ángulo entre los ejes sea igual a 90 grados. Fue el primero entre los engranajes cónicos, pero su utilización fue en decadencia ante los avances de la tecnología. Esto se debe al vencimiento de patentes y al avance de la maquinaria requerida, a su vez debido a las desventajas ante los otros tipos de engranajes cónicos, siendo más ruidosos y con menor resistencia al desgaste. Su aplicación se basa principalmente en sistemas de reducción de velocidad de giro, actualmente en sistemas de transmisión antiguos y otras aplicaciones específicas. En el ejemplo se puede observar la utilización en plantas hidroeléctricas de antaño y en un sistema de transmisión de un tractor antiguo, en el que se puede observar estas carencias de resistencia ante el desgaste por vibraciones, como está resaltado en la imagen. Otro tipo de engranajes según el tipo de dientes son los engranajes cónicos espirales. Este sistema de dientes se basa en una curva de diente octoidal, generando una inclinación oblicua entre los dientes. Esto genera
que el contacto entre los dientes comience de un extremo y progrese suavemente hacia el otro extremo, aumentando la resistencia a esfuerzos y disminuyendo ruidos y vibraciones. Este tipo de engranajes es altamente utilizado en la industria automotriz junto con otros tipos de engranajes como son los espirales helicoidales, por sus ventajas ya mencionadas de reducción de ruido y vibraciones, sumado a la resistencia al desgaste y hacia las altas velocidades. En cuanto a la manufactura, para la fabricación de este tipo de ruedas dentadas se utilizan dos grandes métodos especializados: el face milling o fresado de cara, en donde en este proceso se corta una ranura a la vez. El cortador gira y avanza hasta realizar toda la ranura. Después de realizar su totalidad, se separa y avanza un paso hasta la ranura siguiente, así repetidamente hasta generar el sistema de dientes completos. El siguiente proceso especializado es el face hobbing, el cual, entre que una cuchilla externa y una interior se mueven a través de la ranura de la pieza va rotando en dirección opuesta. La relación entre las revoluciones del cortador y las rotaciones de la pieza de trabajo es equivalente a la relación entre el número de dientes del engranaje y el número de grupos de cuchillas. Sin embargo, estos métodos especializados no son los únicos capaces de generar este tipo de piezas. Dependiendo de qué tipo de empresa se hable y el uso que se le vaya a dar a la pieza, puede que no sea rentable la fabricación por este tipo de métodos, por altos costos de manufactura y mantenimiento. Para estos casos se puede realizar la pieza por medio de métodos universales, como por ejemplo una fresadora universal, disminuyendo así costes y generando rentabilidad productiva. Engranajes de ejes no coplanares. Los engranajes cónicos de dientes rectos y helicoidales se encuentran en esta clase. Este tipo de engranaje son más complejos que otros en cuanto a su geometría y fabricación. Por lo tanto, este tipo de engranaje es más caro. Los engranajes cónicos se encuentran con mayor frecuencia en ejes que forman 90 grados, pero también pueden diseñarse para trabajar en otros ángulos. Una de las ventajas más importantes que nos otorga el engranaje cónico es que permite cambiar la orientación del eje de giro de un movimiento de rotación. También, la diferencia en el número de dientes en cada rueda permite la relación de transmisión. Al aumentar o disminuir la relación de dientes entre la transmisión y las ruedas motrices, aumenta o disminuye la velocidad. Y en cuanto a las desventajas que presentan los engranajes cónicos, son que una corona está diseñada para funcionar con su rueda complementaria y no con ninguna otra. Debe montarse con precisión y los cojinetes de los ejes deben ser capaces de soportar fuerzas importantes. Los engranajes cónicos se utilizan en transmisiones diferenciales, que pueden suministrar potencias a dos ejes distintos. También se utilizaban como mecanismo principal en los taladros manuales. A su vez, los engranajes cónicos helicoidales son componentes importantes en el sistema de accionamiento de los helicópteros. A continuación, presento el engranaje de tipo cremallera y rueda dentada. Este consta de dos partes principales: la cremallera, que es la parte inferior de modo prismático, y la rueda dentada, o también llamado piñón, que es la parte cilíndrica. La relación entre ambas de encastre es totalmente perfecta, lo que genera movimientos totalmente opuestos entre ambas piezas. La cremallera gira para un lado y el piñón para el otro. De esta forma generan un movimiento. Este es el ejemplo de un caso muy usual de este sistema. En este caso, el sistema de un auto, de cómo el movimiento se traslada del volante a las ruedas. Así, cuando una persona gira el volante, automáticamente cambian los ángulos de las ruedas.
En este caso, el piñón se encuentra en un extremo del volante y la cremallera es la unión entre ambas ruedas. El volante transmite la dirección del movimiento al piñón y este, con el encastre, lo hace a la cremallera, generando así la dirección de las ruedas. En las siguientes imágenes podemos encontrar más ejemplos en cuanto al uso de este sistema. Este destapador de corchos es un claro ejemplo del sistema. El eje central sería la cremallera, que empieza con un agarre y un tornillo que penetra en el corcho. Y a sus costados se encuentran dos cilindros que serían las ruedas dentadas o piñones. Ambos piñones y la cremallera se mueven en direcciones contrarias, lo que genera la penetración en el corcho. En el siguiente ejemplo trata sobre un tranvía, en el que las vías son las cremalleras y las ruedas los piñones. Estas generan direcciones opuestas y también con ayuda de los rieles de arriba se va moviendo el tranvía. Como último ejemplo tenemos un taladro de columna. En este caso, la plataforma está unida al piñón y el resto de la máquina a la cremallera. El piñón se desliza sobre la cremallera y así produce el movimiento vertical de la pieza. El tornillo sin fin es un mecanismo de transmisión circular compuesto por dos elementos: el tornillo, que actúa como elemento de entrada o motriz, y la rueda dentada, que actúa como elemento de salida o conducido, y que en algunos autores llaman corona. La rosca del tornillo engrana con los dientes de la rueda, de modo que los ejes de transmisión de ambos son perpendiculares. Por cada vuelta completa, el tornillo de engranaje gira un diente, por lo que es un mecanismo capaz de ofrecer grandes reducciones de velocidad. Este mecanismo no es reversible, es decir, la rueda no puede mover el tornillo porque se bloquea. Existen tres casos. Uno, en el que la rueda del perfil es globoide y el tornillo sin fin cilíndrico. Otro, en que ambos perfiles son cilíndricos. Y el último es que la rueda y tornillo sin fin son globoides. Este tipo de sistemas tiene distintas aplicaciones. Lo podemos ver claramente en las clavijas de una guitarra. En este caso, la cuerda es recogida con precisión por el eje de transmisión de una pequeña rueda dentada que es conducida por un tornillo que gira gracias a la acción de la clavija. Las abrazaderas sin fin son otro ejemplo, y son empleadas para la fijación de tubos flexibles de gas y de líquidos, sobre soporte rígido en el que el sinfín engrana sobre una cinta de acero inoxidable dentada. Su uso posibilita abarcar diferentes diámetros de tubo con un único tipo de abrazadera. Y otro de los casos de su uso es en uno de los mecanismos de dirección del automóvil. Tienen el tornillo sin fin como uno de sus componentes básicos cuando el conductor de un vehículo acciona el volante unido a la columna de dirección de transmitir a las ruedas el ángulo de giro deseado. La caja de dirección y la relación de las palancas realizan la reducción de giro y la multiplicación de fuerzas aplicadas sobre el volante, para así poder girar las ruedas con un mínimo esfuerzo.